Deseo poder, con todos los demás, saber lo que sucede en la sociedad, controlar la extensión y la calidad de la información que me es dada. Pido poder participar directamente en todas las decisiones sociales que puedan afectar a mi existencia o al curso general del mundo en el que vivo. No acepto que mi suerte sea decidida día tras día por unas gentes cuyos proyectos me son hostiles o simplemente desconocidos, y para los que nosotros no somos, yo y todos los demás, más que cifras en un plan, o peones sobre un tablero, y que, en el límite, mi vida y mi muerte están entre las manos de una gente de las que sé que son necesariamente ciegas. Deseo poder encontrar al prójimo a la vez como a un semejante, y como a alguien absolutamente diferente, no como a un número, ni como a una rana asomada a otro escalón, de la jerarquía de las rentas y de los poderes. Deseo poder verlo y que me pueda ver, como a otro ser humano, que nuestras relaciones no sean terreno de expresión de la agresividad, que nuestra competitividad se quede en los límites del juego, que nuestros conflictos, en la medida en que no pueden ser resueltos o superados, conciernan unos problemas y unas posiciones de juego reales, arrastren lo menos posible de inconsciente, estén cargado lo menos posible de imaginario. Deseo que el prójimo sea libre, pues mi libertad comienza allí donde comienza la libertad del otro, y que solo no puedo ser más que un virtuoso en la desgracia. No cuento con que los hombres se transformen en ángeles, ni que sus almas lleguen a ser puras como lagos de montaña. Sé que por los demás esta gente siempre me ha aburrido profundamente, pero sé cuánto la cultura actual agrava y exaspera su dificultad de ser y de ser con los demás, y veo que multiplica hasta el infinito los obstáculos a su libertad. Teniendo este deseo, que es el mío, no puedo más que trabajar para su realización. Cornelius Castoriadis, La institución imaginaria de la sociedad. Buenos días, ¿cómo andan? Bueno, en otra propuesta de la Universidad Libre del Ambiente, en este caso vamos a homenajear los 11 años de la creación de la Reserva Natural Urbana San Martín, la creación en realidad, la aprobación de la ordenanza 11.702, que se aprobó en el 30 de noviembre del 2009 y que institucionalizó lo que imaginaron algunos. Quienes pudieron ver la charla, escuchar la charla de Oscar Salgeber, de Cacho, que brindó ayer a la tarde, y si no, están todos invitados para poder revisarlo nuevamente. Eh, Habrán visto que eh, la idea de la reserva la imaginaron Cacho y algunas personas más, eh, muchos años antes, eh, al menos 10 años antes de la concreción de la ordenanza. Fue Cacho con otro compañero de trabajo de Jardín Botánico, con Bocio, con el Topo Bocio, eh, quienes en algún momento se imaginaron eso, ¿no? La Reserva Urbana San Martín, en lo que era en ese momento un parque abandonado que se usaba como un baldío donde se podían practicar cualquier cosa y destruir el último espacio de bosque nativo que quedaba en la ciudad de Córdoba. Bueno, la propuesta de estas charlas es un poco hacer ese recorrido de cómo la realidad puede ser construida socialmente, cómo es construida efectivamente, desde la imaginación hasta la materialización, la institucionalización de esos imaginarios. Eh, Félix Guattari habla de... Hay un libro que se llama Micropolítica, cartografías del deseo. Lo voy a leer un poquito más, pero algo que me parece que tiene relación entre lo que decía Cacho ayer y lo que significó la concreción de la ordenanza. Y también tiene mucho que ver con lo que nos pasó en este periodo de pandemia, cuarentena, distanciamiento social o aislamiento social, donde, bueno, la influencia
estar constantemente con redes sociales y los celulares y toda esta influencia subjetiva que nos producen las nuevas tecnologías, eh, me parece que tiene algo que ver con lo que dice Guattari. La tentativa de control social a través de la producción de subjetividades a escala planetaria choca con factores de resistencia considerables, procesos de diferenciación permanente. Lo que caracteriza a los nuevos movimientos sociales no es solo una resistencia contra ese proceso general de serialización de la subjetividad, sino la tentativa de producir modos de subjetivación originales y singulares, procesos de singularización subjetiva. Creemos que lo que pasó con la reserva fue, al menos también me siento parte de ese proceso y en lo personal siento que modificó mi subjetividad, eh, fue ese control social que a veces las instituciones, el orden social establecido va produciendo y moldeando nuestra relación entre los seres humanos y la relación con la naturaleza. Como ya hemos mencionado en otras charlas, para no repetir, que hemos desarrollado en el marco de la ULA, encontramos eh, un proceso de eh, disociación entre sociedad y naturaleza construido culturalmente durante los últimos siglos que eh, moldearon nuestra subjetividad, mmm, significando o referenciando, mejor dicho, en la naturaleza eh, como algo que tenía que ver con el atraso y que el progreso se encontraba en la ciudad y mientras más se asfalte y más eh, espacio gane la ciudad parecía que había más progreso. Evidentemente eso está en crisis, eso está modificándose y, y eso está afectando también y está modificando nuestras subjetividades. No por nada, cada día somos más personas las que nos comprometemos con la defensa del ambiente, con la defensa de nuestro ambiente, porque y la necesidad de conectarnos con lo natural para reformular nuestros modos de vida. Un poco lo que yo quería contar es mi experiencia en la creación de la reserva desde esa idea, de ese deseo que tuvo Cacho y algunos más en ese momento y que pudo compartirlo y contagiarnos a muchos otros. En ese momento, en el 2008, 2007, que más o menos 2007, por ahí empezamos a entrar en contacto con Cacho, yo lo conocí en ese momento. Lo conocí gracias a otro compañero de trabajo, otro empleado municipal de la ULA, que bueno, en este momento está eh, jubilado, que fue Emilio Velo de Ípola, un compañero de la ULA, que yo conocí antes de trabajar en la municipalidad y que me contacté con él por, por mi interés por los temas ambientales y que desde mi rol de trabajador social articulábamos acciones desde los espacios en los que me tocaba trabajar y trabajamos el tema de educación ambiental en conjunto. Eh, en esos años eh, a mí me tocó trabajar en el Consejo Deliberante en la gestión del viceintendente Carlos Vicente. Y la subdirectora de ese momento de la ULA era Susana Hans, otra mujer que escuchó, también fue convencida por Cacho y pudo modificar la subjetividad de ella en cuanto a la importancia de intentar lograr una reserva natural urbana en ese espacio que era un parque. A través de Susana y Emilio me visitaron en el consejo junto a Cacho y también me presentaron la idea y a mí me convencieron inmediatamente. Pedimos una entrevista con el viceintendente y el viceintendente también inmediatamente se convenció. Eh, y junto con él, un grupo de personas que trabajamos en ese momento en ese equipo, y los quiero mencionar algunas porque me parece que también vale el reconocimiento de cómo, de un proceso
que surge desde la ciudadanía, digamos, desde algunas personas que estaban movilizadas con este interés. Y en ese rol ciudadano de demandar a las autoridades, de solicitar en el espacio institucional, que es el Consejo Deliberante, que se tome esta idea, eh, que esas personas que en ese momento formábamos parte de esa institucionalidad, logramos ser movilizados y persuadidos por esta idea y nos comprometimos también en llevarla adelante. Eh, Obviamente, como dije, Carlos Vicente en ese momento tomó la idea y con él Julia Reartes, fue funcionaria, Gerardo Batistón, Marcelo Juncos, los concejales de diferentes bloques, concejales como Teresa Sarabia, Graciela Vilata, Oscar Arias, Olga Riutor, eh, bueno, entre otros. Había, bueno, mucha gente después, eh, Farías, de diferentes bloques. Eh, el proceso fue muy dinámico y por suerte en ese momento logramos algunas que nos tocaba ese rol, asumir nuestro doble rol, nuestro rol de ciudadanos y de funcionarios en algún momento. Eh, o de agentes que podíamos lograr cierta influencia en lograr que este objetivo, este deseo, que era un imaginario que tenían algunas personas, lograra concretarse e institucionalizarse. Por iniciativa de los ciudadanos, de un grupo de vecinos, como contaba Cacho ayer, se empezó a conformar un grupo que empezó a pensar cómo darle viabilidad a este proyecto y del cual participé como vecino. Como vecino que además tenía la posibilidad de hablar con el viceintendente y algunos concejales. En ese proceso aprendí muchísimo. Y aprendí mucho de poder visitar la reserva. Como decía Cacho, lo que es una de las primeras acciones era ir a caminar por la reserva San Martín. Y que los guardaparques, que cumplen un rol fantástico de educación y de modificación de esa subjetividad de la que hablaba, de la que leí ese fragmento de Guattari, eh, por la sola idea de caminar por la reserva, eh, en una primera visita pude distinguir, yo hasta ese momento no distinguía un paraíso y un tala, y a partir de ese momento logré hacer esa diferenciación. Y empecé a identificar, a poder ver lo que hasta ese momento para mí era también un baldío. Y desde ese momento, eh, como me pasó a mí, le pasó a muchísimas personas, que empezamos a entender la importancia que tenía preservar el bosque nativo, el último bosque nativo que teníamos en la ciudad de Córdoba, el último espacio de bosque nativo. Fue así que durante mucho trabajo y tomando mucho compromiso de muchos ciudadanos, eh, se logró eh, modificar esa subjetividad, como decíamos, de muchos actores claves en la toma de decisiones y concretar una ordenanza que en un principio parecía algo inviable y que terminó siendo por unanimidad. Los 31 concejales de la ciudad terminaron votando este proyecto de construir una reserva natural urbana, cuando al principio costaba incluso tal vez hasta hablar con alguno de ellos y de ellas. Eh, lo que sucedió fue algo fantástico en el sentido de, de ese proceso que implica la construcción de la realidad y de asumir el rol de la política, en el buen sentido, que se unieron los ciudadanos y las ciudadanas que llevaron adelante este proyecto. Eh, por ahí, bueno, también ya lo hemos comentado muchas veces y se dice algo muy común, de que la política parece algo que a veces está manchado, distanciado y lejos de la sociedad. Sin embargo, lo que se mostró en esta oportunidad fue cómo eh, la política hecha en beneficio de las mayorías
que las mayorías, como mayorías de ciudadanos, que preservábamos o que pretendíamos preservar un espacio, y lo logramos de hecho, eh, una reserva natural urbana que brindaría y brinda muchísimos beneficios para un sector en particular de la ciudad, pero para la ciudad en general, por los beneficios desde lo educativo hasta los ambientales y patrimoniales que tiene un territorio eh, vinculado al río Suquía, vinculado a ecorregiones geográficas y ambientales de la provincia, a una diversidad de flora y fauna que de otra manera muchos y muchos cordobeses no podríamos lograr tener esa modificación subjetiva que implica visitar la reserva y poder identificar cuáles son nuestras aves, cuáles son nuestros árboles, cuáles son nuestros pastizales, cuáles son los beneficios de esa interacción eh, biológica entre flora, fauna y nosotros, nosotros. Em, la reserva, por lo tanto, desde esa visión, desde esa imaginación, ese deseo que fue inicial de un grupo de ciudadanos, se empezó a masificar, se institucionalizó. Se institucionalizó cuando ya hablamos de la Reserva Natural Urbana, no ponemos en duda su existencia, estamos seguros que tiene que seguir existiendo. Salvo en algunos casos todavía alguna resistencia, pero creo que casualmente tiene que ver con esta imposibilidad todavía de eh, poder acceder a esa información como Cacho usaba ayer y se usó y usa siempre. Nadie puede querer lo que no conoce. Y por ahí pasa gran parte de nuestro desafío como ciudadanos. A veces desconocemos lo que es nuestra ciudad, desconocemos los, los, los capitales intangibles y tangibles con los que contamos, y por nuestra desvalorización podemos perderlos. Eh, Desde el momento de la comunicación, del encuentro, de ese encuentro entre personas que empiezan a sumar voluntades, eh, me importa destacar el primer elemento de poder de esos ciudadanos, ¿no? Que fue el discurso. Y poder tener un discurso armado, sistematizado, tomando diferentes elementos de la realidad, científicos, sociales, ambientales, eh, territoriales, que podían lograr armar un discurso en torno a esa realidad que era en ese momento un parque y ahora una reserva, ¿no? Un parque no protegido por el Estado y que en ese momento pasó a ser eh, eh, incorporado por la institucionalidad del Estado eh, en su protección. Hay un elemento que por ahí también en la naturalización, digamos, las instituciones que son consensos sociales de alguna manera, son esos consensos que consciente e inconscientemente asumimos como reales, como parte de nuestra realidad. Em, por suerte muchas generaciones hoy están logrando identificar a la reserva como eso, algo que no podría ser eh, modificado ni, ni atacado. ¿Por qué? Porque se está logrando esa institucionalización de la defensa del bosque nativo y que en Córdoba se representa simbólica y materialmente en la Reserva Natural Urbana San Martín. Eh, Como decía, los dispositivos que se utilizaron para lograr ese objetivo fueron múltiples. Eh, y en esos dispositivos hay una construcción de alianzas múltiples, ¿no? Desde un discurso que tenga coherencia, que tenga fundamentos, que tenga elementos para poder protegerlo, hasta la asociación con actores claves que podían que primero debían poder ver para poder proteger ese lugar, lo que decía esa frase, ¿no? Conocer para poder protegerla, y luego poder articular esos múltiples intereses
en uno común superior, uno que nos uniera como ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad, de la segunda ciudad del país, nada más y nada menos. En muchas de esas acciones que fueron escribir demandas concretas a los bloques de los consejos deliberantes, escribirles notas de los ciudadanos que pretendían esto a cada bloque de concejales, eh, pedir entrevistas con los concejales, eh, invitarlos a pasear por la reserva, a caminar por la reserva con la guía de los guardaparques y de académicos, eh, me acuerdo, Liliana Argüello, eh, eh, Chévez. Chévez estuvo en el Consejo Deliberante eh, destacando la importancia de tener una reserva urbana, una reserva natural urbana. Em, bueno, entre muchos otros, me voy a olvidar seguramente de muchos y muchos que participaron, pero la suma de cada elemento de voluntades, de discursos, de participación, de notas, pedido de entrevistas, toda esa suma de elementos, de dispositivos, fueron construyendo esa realidad que hoy es la Reserva Natural Urbana. Eh, un segundo, me estoy quedando sin batería. Un segundo, por favor. Bueno, perdón. Disculpen, un error importante. Eh, Como decía entonces, toda esa realidad fue lograda a fuerza de convicción y de construcción de ese discurso eh, que implicaba sumar voluntades de múltiples actores eh, de la ciudad. Eh, lo que se hizo no fue nada más y nada menos que cumplir con otra institucionalidad que existe en la ciudad, ¿no? Existe la Carta Orgánica Municipal, ¿no? Le- eh, Aquí hay una serie de deberes, de derechos, que los ciudadanos de Córdoba debemos cumplir. Voy a leer algunos de ellos y que sirven para refrescar cuáles son nuestros deberes y nuestras obligaciones y cómo, en ese caso, con la creación de la reserva, cómo de ese deseo, de ese imaginario que tuvieron algunos, apelando a la responsabilidad que tenemos como ciudadanos, se logró materializar y construir esa ordenanza que hoy protege la reserva. El capítulo 2 de la Carta Orgánica Municipal dice derechos y deberes de los vecinos. Los vecinos, protagonistas y artífices de la vida cotidiana y el destino común de la ciudad, sentido y razón del ser del municipio, gozan de los siguientes derechos: a la educación, a la cultura, la salud, la promoción social, el ambiente sano, el desarrollo sustentable, la práctica de deporte y recreación, a la igualdad de oportunidades y de trato, a participar política, económica, social y culturalmente en la vida comunitaria, a construir partidos políticos, a elegir y ser elegidos, a peticionar a las autoridades, a obtener respuestas y a la motivación de los actos administrativos. Fue básicamente cumplir con esto. A informarse y ser informados, a acceder equitativamente a los servicios públicos, participar en su control y gestión, a la protección como consumidores o usuarios, a la resistencia contra los que ejecutan actos de fuerza contra el orden institucional
y el sistema democrático en los términos de la Constitución Nacional. Y entre los deberes que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas cordobeses, según el artículo 12, es cumplir con los preceptos de esta Carta Orgánica y las normas que en su consecuencia se dictan, respetar y defender la ciudad, participar en la vida ciudadana, conservar y proteger los intereses y el patrimonio histórico-cultural de la ciudad, contribuir a los gastos que demande la organización y funcionamiento del municipio, formarse y educarse de acuerdo a la elección, preservar el ambiente, evitar su contaminación, participar en la defensa ecológica de la ciudad y reparar los daños causados, cuidar la salud como bien social, entre otros. A veces esa vinculación que hay entre las ideas, los imaginarios, los deseos y la materialización institucional, la concreción de esa institucionalidad, eh, puede ser abismal, puede ser lejana ese punto, son como puntos distantes, pero existen una serie de instrumentos en los cuales las sociedades nos movemos eh, que ponen un piso para lograr escalar en ese marco de institucionalidad y de lograr esa democratización de derechos y deberes. Lo que se hizo en su momento, en el momento de la concreción del año 2009 y en esos años, y que se continúa haciendo en la preservación de la reserva, lo que hacen la Asociación de Amigos de la Reserva y otras organizaciones sociales que defienden a la reserva, y lo que hacen muchos funcionarios también que encuentran, que son receptivos y que parten de ese lugar que son ciudadanos y que deben cumplir con esa obligación de atender las demandas ciudadanas y hacer cumplir las ordenanzas y la Carta Orgánica Municipal, son todo un proceso de construcción democrática y política. Todo esto fue creado por nosotros, por nosotros. Son todas ideas que fueron plasmadas, que fueron consensuadas y que van logrando un sistema de orden social. Eh, por lo tanto, cuando ese orden es excluyente, atenta contra el interés general, también debe ser modificado. Y el ejemplo de la reserva, eh, el caso de la Reserva de San Martín, es un lindo ejemplo para mostrar cómo en la ciudad de Córdoba, desde una iniciativa ciudadana, donde hubo funcionarios electos que fueron receptivos a una propuesta, logra ser materializada e institucionalizada por el tiempo en algo que hoy ya casi no se discute en sus posibilidades de sobrevivencia y de que tenga esa intangibilidad, que sea esa reserva que dejemos para las próximas generaciones en la ciudad de Córdoba. No quiero ser muy largo, pero para finalizar, y en este objetivo de celebrar los 11 años de la aprobación de la ordenanza 11.702 del 2009, lo que simplemente quiero es destacar este ejemplo, este aprendizaje de participación ciudadana como un modelo en el que hay básicamente algunas etapas. Hay un espacio de imaginación. Primero, que esa imaginación es el deseo de algunos ciudadanos, de algunas ciudadanas, en lograr una ciudad distinta. Lo segundo fue lograr ser escuchados, hacerse escuchar, construir todo un discurso posible para que quienes representan a los ciudadanos y las ciudadanas sean receptivos a ese discurso. Luego, la participación constante y cotidiana, perseverante de los ciudadanos y las ciudadanas en la concreción de ese objetivo, para lograr finalmente una ordenanza que le da un inicio institucional, lo que no quiere decir que eso no pueda ser modificado, lo que le da ese sentido de permanencia
es la defensa constante y continua a posterior de la ordenanza. Y eso continúa como parte del proceso de defensa de la Reserva Natural Urbana y que lo hacemos también entre muchos y muchas trabajadores municipales, eh, muchos funcionarios y funcionarias municipales, muchos académicos y académicas municipales y muchos ciudadanos de todo tipo, porque todos somos, más allá del rol que ocupemos, ciudadanos y ciudadanas de la ciudad, que defendemos a la reserva como el último lugar, el último espacio de bosque nativo que nos queda. Para finalizar, voy a ser autorreferencial, pero voy a proponer, voy a leer un parrafito más de mi libro que salió este año, que se llama Córdoba y el derecho a la ciudad, ¿quién tiene el poder? Eh, y que me parece que sintetiza un poco cuál es lo que creo, que es la idea, la metáfora que implicó el proceso de la Reserva Natural Urbana eh, durante su formación hasta la actualidad. Reconocer que la ciudad es un producto de la construcción social permite poner en palabra los imaginarios, reivindicar la política como el hecho creativo que emerge de la reflexibilidad y autonomía de las sociedades. El discurso, en este caso, entra en la política como la invitación de entrar en el espacio público. Espacio que, a pesar de las vigilancias y controles, gesta una multiplicidad de encuentros y relaciones que cohesionan a la sociedad no solo en oposición a las estructuras institucionalizadas propias de la gubernamentalidad, también a favor del derecho a la ciudad. Eh, Hay muchas instituciones que son reactivas al ingreso de nuevas experiencias, nuevas formas. Sin embargo, esa gubernamentalidad ratificada, solidificada, también debe ser modificada cuando afecta los intereses de las mayorías. Así que, para terminar, eh, muchas gracias a quienes me permitieron, a mí como muchos tomo la atribución de transmitir en palabras lo que seguramente pensamos y creemos muchos, esa modificación subjetiva que nos permitió pasar por la Reserva San Martín, caminarla y escuchar a Cacho, a los guardaparques, a la gente con la que nos encontramos plantando un árbol a pesar de cualquier diferencia. Eh, bueno, agradezco esa posibilidad, agradezco esa experiencia y la reivindico como un modelo a seguir de cómo podemos generar el derecho a la ciudad, construir nuestra ciudad eh, colectivamente. Feliz aniversario Reserva Urbana General San Martín, que en definitiva es un aniversario de todos y todas nosotros. Muchas gracias, espero que